Muy bien, vamos a continuar. Veamos un ejemplo así. Vamos a tener acá una fuente de 5 amperios con una resistencia de 10 ohmios, con una resistencia de 20 ohmios. Acá, vamos a hacerlo bien. 20 ohmios y 20 ohmios. Muy bien. Vamos a tener acá una resistencia de 40 ohmios. Acá una resistencia de 5 ohmios, de 15 y 5 ohmios. Y finalmente acá vamos a tener, vamos a ver de cuántos ponemos esta resistencia. Podemos poner aquí 5 ohmios, 10 ohmios y pongamos 5, 3 ohmios y 2 ohmios. Y acá vamos a tener una resistencia de 40 ohmios. Entonces, varias preguntas. La primera pregunta es: ¿cuál es el valor de la corriente IX que pasa por acá? Esa va a ser la primera pregunta. La segunda pregunta: ¿cuál es el voltaje más menos VA que cae en esta resistencia de 40 ohmios? Y la tercera pregunta es: ¿cuál es el voltaje más menos VB que cae en esta resistencia de 5 ohmios? Esa es la tercera pregunta. Muy bien, este ejercicio podrá ser enredado, se podrá ver así, pues difícil de manejar, pero tiene varios aspectos que lo hacen bien sencillo. Primero que todo conocemos la corriente que entra al nodo, 5 amperios. Esto es información bastante valiosa. Eso que acabo de poner ahí nos permite, pues podemos redibujar el circuito. Lo podemos redibujar de la siguiente manera. Muy bien, entonces podemos tomarlo acá. Podemos borrar todo esto. No sé, es indiferente. Y ahora sabemos que acá entra una corriente de 5 amperios. Esto es lo que necesitamos para lo que se pregunta en el ejercicio. Calcular IX, ¿qué tenemos que hacer? Podemos utilizar la expresión de resistencias ahí complicadas y lo demás, pero tenemos elementos en paralelo y pues haciendo un reacomodo de resistencias podemos llegar a una expresión más sencilla. Por ejemplo, esto lo podemos redibujar de la siguiente manera: una resistencia de 40 ohmios acá, la otra resistencia de 40 ohmios acá, aquí la resistencia de 15 y 5 ohmios, y finalmente las resistencias por donde fluye nuestra corriente IX, que es hacia acá, es de 5, 3 y 2 ohmios. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo primero voy a simplificar estas dos resistencias y vamos a hacer el circuito. Entonces, acá lo hacemos simplificando esas dos resistencias. Nos queda, si lo hacemos el cálculo, es 40 por 40 dividido entre 40 más 40. Y esto es equivalente a 20 ohmios. Nos queda una resistencia de 20 ohmios
entran 5 amperios por acá. El voltaje VA, pues ahí lo tenemos, ahora más tarde lo vamos a calcular. Nos queda, podemos sacar el equivalente de estas dos resistencias, que es una resistencia de 20 ohmios también. Y finalmente el equivalente de estas tres resistencias, que es una resistencia de 10 ohmios. Y por esta resistencia de 10 ohmios es por donde fluye IX. Voy a calcular el equivalente de esto, y esto es 20 por 20, dividido entre 20 más 20, 10 ohmios. Nos queda de la siguiente manera. 10 ohmios, 10 ohmios, y por aquí fluye IX. Vean de que quedaron las resistencias iguales, pero tenemos que tener presente que IX corresponde al valor de la corriente, 5, por el valor de la otra resistencia, por 10, solo que en este caso ambas valen igual, entre la suma de las dos. Y esto es 50 entre 20, 2.5 amperios. Muy bien, voy a dejar el video hasta acá con el cálculo de IX y continuaremos con el cálculo de VA, VB y ahí agregaré más. Dejar el video hasta acá.